Bien, señoras y señores, damas y caballeros, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe School. Bien, vamos a empezar entonces. Esta clase va dedicada con mucho cariño a los estudiantes de la promoción 2021 del quinto año de secundaria, sección B. Bien, vamos a empezar entonces ya con el desarrollo de nuestra clase. Nosotros en clase anterior estábamos hablando y presentando a un nuevo tiempo en la historia del Perú. Hemos hablado acerca del virreinato. Y todos sabemos que este tiempo pues se caracterizó porque España tuvo el Perú en sus manos. Casi 300 años de opresión, casi 300 años de esclavitud, casi 300 años a merced del yugo español. 20 de noviembre de 1542 hasta 1820, con el advenimiento de la proclamación de la independencia de nuestra patria. Dicho sea de paso, cumplimos ya 200 años de haber sido proclamada nuestra gloriosa independencia nacional, aquel 28 de julio de 1821, 28 de julio del año 2021. 200 años, miren ustedes, de aquel acontecimiento histórico en los anales de nuestro querido y hermoso Perú. El día de hoy vamos a hablar acerca de la economía colonial, la economía en el virreinato. Pero es importante, Jenny, es importante, Alison, es importante, Eric, Daisy, que resaltemos lo siguiente. La economía colonial estuvo basada en los intereses de España. No te olvides, punto número 1, la economía colonial estuvo basada en los intereses de España. Y como dice el gran historiador Jorge Basadre Grothman, miren ustedes, ¿cuál fue el interés de España? ¿Cuál fue el interés prioritario de España? Nada más y nada menos la acumulación de metales preciosos, la acumulación de riquezas a costa de todo. Miren ustedes, a costa de todo. Por esa razón es importante, por esa razón es muy importante resaltar esta característica fundamental en la historia colonial y sobre todo en la economía del virreinato. Miren, vamos a estudiar ahora cuáles fueron esas características fundamentales de la intención que tuvo España en la colonia en cuanto a la economía se refiere. Estas fueron las características, 4 en forma especial. El proteccionismo, miren ustedes, el proteccionismo, el intervencionismo, el mercantilismo y el monopolio comercial. 4 fueron las características de la economía colonial, mi apreciado Sergio González. Hablemos acerca del proteccionismo. El proteccionismo, mis apreciados estudiantes, estuvo orientado a proteger la industria de España, en la cual ésta va a prohibir la elaboración de algunos productos, como por ejemplo las manufacturas del arte textil, la elaboración del papel y pues el surgimiento de la empresa o de la industria vinícola en el Perú. España va a cuidar y va a proteger sus intereses y a la vez su industria de no tener competidor alguno en sus colonias en América. El intervencionismo. El Estado español, mis apreciados estudiantes, va a intervenir en todas las actividades económicas. Acuérdense ustedes que en la colonia la minería pasaría de un último lugar a un primer lugar en el desarrollo de estas actividades económicas. ¿Por qué razón? Porque era la única actividad más importante interesada de España, porque ésta proporcionaba grandes utilidades de riquezas, grandes cantidades
de ganancias otorgaba la minería. Las otras también, pero esta, la minería, en mayor abundancia. Por esa razón fue colocada en un primer plano en los tiempos del virreinato. El Estado español no se quiso perder absolutamente nada. Por esa razón va a intervenir en todas las actividades económicas y va a ejercer un estricto control sobre la producción en cada una de sus colonias, principalmente la nuestra. Acuérdense ustedes que de todas las colonias que tuvo España, México y el Perú son las dos principales colonias que va a tener, miren ustedes, el imperio colonial en América. Otra característica, la tercera de ellas, mi apreciado Sergio González, fue el mercantilismo. Miren ustedes, ¿qué es el mercantilismo? ¿Qué cosa fue y qué es? Es una doctrina económica basada en la obtención de la mayor cantidad de metales preciosos. ¿Qué cosa planteaba España? Que poseer la mayor cantidad de esos metales como oro y plata era fuente de poder y era fuente de riqueza. Eso es lo que España pretendía, anhelaba, ese era el propósito, ¿no? A costa de todo, un pensamiento mercantilista, un pensamiento depredador, porque acá utilizó nada más y nada menos como mano de obra a toda la población indígena. La población indígena a través de la mita, miren ustedes que fue el trabajo obligatorio y para que no se sienta obligatorio, entre comillas, fue remunerada con una mísera proporción de dinero a cambio del trabajo forzado que se hacían en las minas, tanto en las minas del rey como en las minas ordinarias, ¿no? Acá el español se enteró que dándole hoja de coca al indígena, miren ustedes, esto le proporcionaría a él mayor fuerza para el trabajo y sobre todo reducir el apetito alimenticio. Y con esto España dijo, con esto me ahorro. Miren ustedes. Y así fue, por eso que no había indígena que pase los 33, 34 años. A los 35 estaban postulando ya cadáveres. Miren ustedes, un maltrato, un trabajo en condiciones infrahumanas, inhumanas. El día tiene 24 horas y el indígena trabajaba 20 horas diarias, miren ustedes, en los distintos tipos de trabajo, principalmente en las minas. Esto fue tener un pensamiento mercantilista en forma total, una de las características de la economía colonial. La otra fue el exclusivismo, o también llamado monopolio comercial. ¿Qué es lo que hizo España? Prohibió a sus colonias que ellos comercialicen con otros países competidores de esta. España tuvo muchos países amigos, pero también tuvo muchos países enemigos. Y estos tres fueron los principales enemigos de España. Mi apreciado Sergio González, Inglaterra, Holanda, Francia se convierten en enemigos competidores de España. España prohibió que sus colonias comercialicen con este país o con estos países. Solamente deberían comercializar con España. Eso se llama monopolio comercial. Miren ustedes, pero este monopolio comercial se vino abajo debido a la presencia de, uno, la piratería y dos, el contrabando. La piratería y contrabando. ¿Qué pasó? Las grandes potencias competidoras de España, como Holanda, Francia e Inglaterra, copiaron, plagiaron, imitaron todos los productos de la industria española. La plagiaron, la imitaron tan igual y la empezaron a vender a las colonias en América a menor costo. Eso se llamó piratería. La aparición de otros productos elaborados por la industria de los países competidores que ya te mencioné. Y luego, ¿de qué manera van a vender estos productos de la industria extranjera a las colonias en América? Como no se podía por la puerta, se vendió por la ventana. ¿Eso qué significa, mi apreciado profesor?
Eso significa de que estaríamos hablando de una acción o de un comercio, de una actitud completamente ilícita. Entonces, a través del comercio ilícito, llamado contrabando, estas potencias competidoras de España van a ofrecer y van a vender sus productos de su industria, destruyendo la industria española. Miren ustedes. Entonces, como consecuencia del monopolio comercial, aparece primero la piratería y aparece después el contrabando. Piratería, la copia, la imitación de los productos de la industria española vendidos a menor costo. Miren ustedes. Y el contrabando, la forma como se vendían estos productos de la industria competidora a las colonias en América. España, para controlar este tipo de actitud por parte de los países enemigos, ¿no?, de esta, creó dos entes de gran importancia. Uno en España, Sevilla, y otro en la ciudad de los Reyes, Lima. Estamos hablando de la Casa de la Contratación de Sevilla, creada en 1503 para cuidar, para proteger los intereses de España. A más de esto, entre todos los puertos principales que tuvo, que es el Callao, y la colonia más importante, que fue la ciudad de los Reyes o Lima, se crea el famoso Tribunal del Consulado. Y se marcaron puertos importantes de tránsito y de navegación para comercializar con las colonias en América. Por ejemplo, el puerto principal en España, está ahí en el mapa, fue el puerto de Cádiz. Cádiz en España, miren ustedes. En México, el puerto principal fue Veracruz. En Centroamérica, en Panamá, el puerto de Portobelo. Y en Lima, Ciudad de los Reyes, el puerto del Callao. Y luego tenemos en adelante, ¿no?, hacia el sur, el puerto de Valparaíso, hoy Chile. Miren ustedes, entonces ahí están fijados y marcados los puertos principales que sirvieron de rutas para trasladar las mercancías de las colonias a España y de España a las colonias. Miren ustedes, pero España se dio con la sorpresa de que tenía competidor ahora. ¿Qué hizo España? No puede ser. No puede ser, su industria se paralizó porque ya nadie compraba a España, compraban los países competidores. ¿Qué hizo España? De los tres países enemigos, llamó nada más y nada menos, ¿a quién? Llamó a Inglaterra y le dijo: ven Inglaterra, ven. Voy a autorizar que se comercialice con mis colonias y tú serás el primer país. Y se firma el famoso Tratado de Utrecht, 1712-1713, con el cual España autoriza a Inglaterra comercializar con sus colonias. Inglaterra era enemiga de España y luego a partir de este tratado se convierte en amiga de España y protectora de España, porque sabemos por historia universal que más adelante España va a proteger, va a defender, Inglaterra va a defender a España. Y tanto así que lo defendió contra la invasión de los franceses a cargo de Napoleón Bonaparte. Ustedes se recordarán que por los años 1812, 14, 15, España tuvo conflictos con Francia. Francia logra invadir España, tanto así que Napoleón Bonaparte toma cautivo y toma prisionero a papá Carlos IV y a Fernando VII, príncipe de España, y nombra en su reemplazo a su hermano José Bonaparte, conocido con el nombre de Pepe Botella. Inglaterra se encargaría de defender nada más y nada menos a España y vencería a las tropas de Napoleón en la famosa batalla de Waterloo. Miren ustedes, ya sabemos cuál fue el desenlace después. Entonces, España primero autoriza a los ingleses, Tratado de Utrecht, luego otorgaría el navío de permiso, el derecho de asiento, el navío de registro y finalmente en los tiempos del rey Carlos III, rey borbónico, 1778, aprobaría nada más y nada menos el comercio libre o el libre comercio. Ya, todo aquel que quiera comercializar con mi colonia, que lo haga, pero que pague impuestos. Ya, dijo España. Miren ustedes. Entonces, esa fue la salida de lo que aconteció, ¿no?, a
que estos países competidores puedan comercializar con las colonias en España. Otro dolor de cabeza se presentó, a más de la piratería y a más del contrabando, mis apreciados estudiantes. ¿Qué cosa fue? La aparición de temibles asaltantes en el mar, de temibles malhechores, asesinos, asaltantes, robaban, mateaban, saqueaban, incendiaban barcos mercantiles. ¿Dónde? En el mar de las Antillas. Estamos hablando de piratas y estamos hablando de corsarios. Profesor, ¿quién fue el pirata? El pirata fue un temible asaltante en el mar. Robaba, mataba, incendiaba, saqueaba y hundía barcos mercantiles de España. Y el corsario hacía lo mismo que el pirata, pero mientras que el pirata hacía para sus bolsillos o sí, sus intereses, el corsario lo hacía para sus países o de repente para algún país que lo había contratado. Y así se hicieron famosos muchos piratas y corsarios, como Francisco Drake, como John Hawking, Walter Raleigh, Spielberg y el pirata Frederick Morgan, ¿no? Este último, por ejemplo, Frederick Morgan, arrasó con el puerto de Panamá en Portobelo. Dice que cuando se instaló las denominadas ferias, ¿qué es una feria? Hubo acá en el Callao. Los barcos mercantiles llegaban cargados de mercancías, miren ustedes, llegaban a los puertos, en los mismos puertos instalaban sus toldos y ofrecían las novedades que traían de España y la gente acudía a los puertos. Eso es feria. Dice que en plena feria el pirata Frederick Morgan arrasó con el puerto de Panamá. Y acá en el Perú, durante los tiempos del virrey Amati Jr., se tuvo gran temor a la aparición de este pirata, o de otros también. Por esa razón se mandó a construir nada más y nada menos los castillos del Real Felipe, los castillos del rey Felipe, Felipe II. Miren ustedes. O también la fortaleza del Real Felipe para proteger, para cuidar la capital, la ciudad de los reyes. En la parte superior de la fortaleza del Real Felipe se colocaron los cañones, arcabuces, ¿no? Y a todo un ejército ahí para ni bien observe barco pirata o corsario puedan atacar o reventar sus cañones. ¿Qué hizo la corona española? ¡No puede ser! Envió, ya se dijo, envió su barco mercantil y detrás de este, barcos, miren ustedes, de guerra, buques de guerra. ¿Qué dijo España? Ahora sí, a ver que vengan piratas y corsarios. Oye, estos no creían ni en su madre. ¿Por qué razón, profesor? Porque así con barcos escoltados, buques de guerra, los asaltaron, los hundieron, miren ustedes, y saquearon todas las mercancías respectivas. España dijo, ¿qué puedo hacer? Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Le apareció la idea a España de llamar a quién. Llamar a piratas, llamar al corsario y dijo, pirata, ven, ven corsario, ven pirata, ven. Dialogaron entre ambos, dialogó la corona española con estos asaltantes y llegaron a un acuerdo, estrechándose la mano. ¿Y qué cosa acordaron? No me robes, no saquees, no hundas, no incendies mis barcos. Yo te pago. Y a cambio de eso, serás un hombre libre. Pasarás de una vida informal, aventurera, a una vida formal. Yo, le dijo España, te otorgaré títulos nobiliarios. Serás un hombre de bien, serás un gran señor, un gran varón, duque, marqués. Miren ustedes. Más bien, no asalten mis barcos, otros barcos de mis países enemigos, asáltalos. ¿Qué dijo el pirata y corsario? Estrechó la mano de España y se llegó a un acuerdo. Ese acuerdo, mis apreciados estudiantes, entre la corona española y piratas y corsarios, se llamó Patente de Corso. Si yo le pregunto a Sergio González, ¿cómo se llamó esta acción, este diálogo, este acuerdo? ¿Qué me responderá Sergio González? Patente de corcho. Muy bien, de corso, muy Corcho. corso, así es. Entonces, la patente de corso fue el diálogo, fue el acuerdo que tuvo España con piratas y corsarios para que estos no asalten sus barcos, sino otros barcos de la competencia. Y a cambio de eso, pasarán a una vida, de una vida informal, aventurera, a una vida formal. Ya su cabeza no va a tener precio, ya no van a ser perseguidos por las autoridades.
y así muchos piratas y corsarios regeneraron su estatus de vida. Miren ustedes, ¿no? Se hicieron muchos famosos los piratas. El pirata más temido fue definitivamente Frederick Morgan y Francisco Drake. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las formas de trabajo. La forma de trabajo en la colonia, mis apreciados estudiantes, estuvo caracterizado por la mita y también otra forma de explotación. ¿Qué cosa fue la mita? Todos sabemos que la mita en los tiempos del Tahuantinsuyo fue cooperativa, fue voluntaria, pero acá se distorsionó el concepto. En los tiempos de la colonia, la tierra ahora tenía dueño. La tierra de un concepto antiguo, que era de todos y para todos, ahora la tierra se convertiría en propiedad privada. ¿Y qué cosa fue la mita en la colonia? Era el trabajo asalariado para, vamos a llamar así, para aparentar. Era un trabajo asalariado que todos los varones entre 18 y 50 años indígenas realizaban. Miren ustedes, a esto se les pagaba, sí, pero un sueldo perpetuo, un sueldo miserable, paupérrimo. Miren ustedes, este sistema de trabajo pues marcó una gran depredación a la raza indígena, a la población indígena, porque no había español que no ande en manos con un látigo para azotar al indio. Este personaje trabajaba 24 horas en el día y trabajaba 20 horas diarias, en condiciones infrahumanas. Los tipos de mita, la mita minera, por ejemplo, acuérdense ustedes que el rey clasificó sus minas en dos tipos: minas del rey, las mejores, y minas ordinarias, aquellas que no contaban con oro y plata, pero sí contaban con otros metales, ¿no? Con otros minerales como el mercurio, por ejemplo, o ozono. Miren ustedes, las minas del rey son las minas que contaban con la presencia de riquezas como oro y plata. No las toques, solamente míralas. Yo me encargo, dijo España. Yo me encargo, dijo la corona. En cambio, las otras minas sí fueron arrendadas, alquiladas a nada más y nada menos determinados peninsulares particulares. La mita obrajera, los talleres de telas, los talleres donde se elaboraban telas a base de hilos, ¿no? De algodón, entre otros, y ahí trabajaba la población indígena. Mita agrícola, el trabajo obligatorio realizado por los mitayos en las tierras del Estado. Miren ustedes. La mita de plaza, faenas laborales realizadas por los mitayos en las ciudades por un plazo semanal, construyendo templos, municipios o realizando diversos trabajos, ¿no? Que pues den una muy buena presentación en la ciudad de los reyes o en la urbe de esta metrópoli. Luego, diversas formas de explotación, como la mita faltriquera, cuando los indios ricos pagaban para no ir a la mita, ¿no? Había indígenas con mucho poder como los caciques y decían, no, yo voy a pagar para que me reemplacen. Los mingados, el indio que vendía su fuerza de trabajo en las minas por un pago mayor. Los pongos, el servicio doméstico que realizaban los indígenas a los españoles, y los michis, los niños, que hacían el servicio de criados para las autoridades de España, para los párrocos o también para los curas, ¿no? El guarache, el trabajo indígena en las minas, a doble turno, sin descanso. Esto era sumamente mortal, ¿no? Mortal, definitivamente. El yanaconaje, el trabajo perpetuo que se hacía en los diversos latifundios a cambio de una parcela o tierra, ¿no? Que España o que la corona o el gobierno colonial facilitaba a los indígenas. La tributación colonial, mis apreciados estudiantes. España intervino en todo y para todo. Miren ustedes. Por esa razón va a crear impuestos, tributos, como almojarifazgo, alcabal, avería, quinto real, lanzas, mojonazo, diezmo, primicias, derrama, nata. Y los pobres indígenas tenían que pagar por ser indígenas. Tenían la obligación de pagar un impuesto, miren ustedes, por ser indígena, todos aquellos varones entre 18 a 50 años. Miren ustedes, interesante, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Bien,
Hasta acá entonces fue la clase. Hasta acá vamos a evaluar la siguiente semana. Ahora, luego del break, tenemos 10 minutos de break, de descanso, para luego responder nuestra práctica dirigida. Miren ustedes, 27 de mayo de 2021, quinto año de secundaria, ahí está. Estoy ubicando 5 preguntas para marcar la respuesta correcta y 5 preguntas para responder. Por favor, sean interpretativos, sean redactores. He visto que en algunos exámenes están respondiendo con una sola palabrita o un solo reglón. No, señores. No, señores. Plasmemos una respuesta concreta, basada, fundamentada, argumentada. Seamos intérpretes, por favor. ¿Sí? Ahí está la práctica, entonces, mis apreciados estudiantes. Y ya nos estamos encontrando posteriormente en el examen final que corresponde al primer trimestre académico. Bien, mis apreciados estudiantes, fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudio. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Un buen día. Bendiciones. Gracias, Sergio, Marco, Jenny. Gracias a todos. Bendiciones.